Televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero, buenas noches y sean bienvenidos. Aquí arrancamos TV Noticias, emisión estelar. 60 minutos enseguida para resumir los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional y en el ámbito local que han generado noticia en este lunes 30 de enero de 2023. Recta final de la campaña electoral. Los candidatos tienen apenas 72 horas para continuar con su proselitismo, con sus propuestas, eventos masivos, visitas a medios de comunicación, cercanía con los votantes, y es allí cuando tal vez empiezan a invadir diferentes sensaciones, el cuerpo y la mente del votante también, para elegir de forma correcta. Jornada en donde videos se han viralizado en maltrato infantil en Ambato, maltrato animal en Quito. Y ya la policía investiga estos hechos. La mujer que hoy maltrató a un niño menor de edad en plena vía de Ambato ya fue detenida y el perro fue recuperado por la Policía Nacional. Hechos lamentables y que nuevamente nos llevan a la conclusión de la falta de amor, de humanismo, de sensibilidad en la que estamos viviendo en el Ecuador. Malena, es un gusto, es un placer empezar la semana junto a usted. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Luis? Amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo. Efectivamente, hechos lamentables como los que acaba de mencionar. Afortunadamente, esta mujer, que presuntamente habría agredido a su hijo menor de edad, ya ha sido detenida por las autoridades. Hay que destacar en torno al tema de la política, que es lo que también es de interés. Esta es la recta final. Esta semana es la hora de la verdad para decidir. Existe un alto porcentaje de votantes o electores que aún no deciden a quién van a apoyar en las próximas elecciones, tanto para escoger al prefecto, al alcalde o alcaldesa, concejales, concejalas, presidentes de juntas parroquiales, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, incluso también para el referéndum o consulta popular. Hay, por un lado, desconocimiento en algunos temas, sobre todo en el de la consulta popular o referéndum, y por supuesto tampoco se deciden a quién apoyar. Sin embargo, hasta el día jueves los candidatos y candidatas tendrán la posibilidad de hacer su campaña como lo han estado realizando, aunque con un poco de perfil bajo por el tema de la inseguridad. Los pocos candidatos y candidatas que se atreven a salir a las calles a hacer los recorridos lo hacen con resguardo y no precisamente policial. En la mayoría de los casos es seguridad privada que han contratado para, pues, obviamente, protegerse, ponerse a buen recaudo. Por ese lado, hay que destacar también que a partir del día viernes, el jueves hasta las 12 de la noche, la campaña abierta. Luego del jueves entramos en una especie de proceso de, digamos, algo así como de pensamiento, de meditación, para saber a quién mismo es que le vamos a dar nuestro apoyo, y además el día viernes comienza la ley seca, denominada así, desde las 12 horas del día hasta el lunes 12 del día también. Recordemos que el lunes también es feriado. Un decreto ejecutivo ha manifestado que el lunes 6 será feriado nacional, el cual será recuperable 1 hora por día para los servidores públicos. ¿Por qué dirán muchos el tema del feriado? Bueno, por la razón en la cual, como tendremos muchísimas papeletas para ese día, el conteo o escrutinio de las mismas va a tomar muchísimo más tiempo que en anteriores ocasiones. Entonces, pues obviamente la mayoría de ellos son estudiantes o servidores y pues no podrán asistir a sus plazas de trabajo. Así que más o menos, en resumen, así muy rápido, lo que significa esta semana ya en recta final en temas políticos electorales. Carlos Luis, tenemos también la información que tienen preparados nuestros compañeros corresponsales, también los reporteros que han estado en las calles hoy haciendo la cobertura respectiva. Hoy se registró violento en el cantón Paján y justamente empezamos con este tema, ya que sicarios atacaron a una jueza y su secretario en un restaurante. Las víctimas fueron heridas, pero permanecen con vida, aunque su situación es delicada. Marcelo Ruiz ha hecho un seguimiento a este caso y nos tiene los detalles enseguida. Hasta el hospital de especialidades en Puerto Viejo llegaron 2 ambulancias con resguardo policial desde el cantón Paján. Aquí los médicos esperaban a 2 víctimas, una jueza y su secretario, quienes recibieron un ataque a bala por sicarios cuando estaban almorzando. Me preocupa, pues, si es mi hermano, no me va a preocupar como cualquier familiar. La situación que él es un hombre sano, tranquilo, trabajador, y lo que le sucede en un momentito a otro.
No hay seguridad para nada. Pues. Según las primeras investigaciones, 2 sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el restaurante y dispararon a la jueza oriunda de Manta, quien fue identificada como Jenny G., y su secretario Orly M., quienes trabajan en la unidad judicial multicompetente de este cantón. Las 2 víctimas recibieron los impactos de bala en la cabeza, por lo que se encuentran con pronóstico reservado en el área de UCI del hospital. También se conoció que la motocicleta en la que se presume que participaron los sicarios fue encontrada quemada unos kilómetros más adelante de donde se registró el ataque. Se dieron a disparar a estas 2 personas, porque había otras personas más y directamente fueron dirigidos al cuerpo del abogado Oli Manrique y la abogada Jamie Guanaluisa. Este es un hecho, una escena cerrada, donde tenemos 2 víctimas de sexo masculino y femenino que trabajan en la judicatura, en la cual nosotros como Policía Nacional inmediatamente estamos recolectando nuevamente los indicios vinculantes al hecho y para poder dar una respuesta oportuna. A pesar de los operativos que la Policía Nacional realizó, no existen personas detenidas por este nuevo ataque a 2 funcionarios judiciales en Manabí, informó Marcelo Ruiz. Hemos tocado fondo en temas de violencia. Este país se ha convertido en el sálvese quien pueda, desgraciadamente. Más información de índole electoral. El Consejo Nacional Electoral de Manabí dio detalles del avance de los hitos del calendario electoral para las elecciones el próximo domingo. Aquí pues veamos la información en detalle. La sesión permanente de escrutinios se dará el 5 de febrero a las 5 de la tarde en el Centro de Procesamiento Electoral en el Cantón Montecristi. Sin embargo, cabe informarles a la ciudadanía que se procederá con la sesión previa, que es la sesión de enceramiento del sistema, a las 3 de la tarde del 5 de febrero. Así también vale informar que procederemos ya en los próximos días a realizar las jornadas electorales de voto en casa y de votación de personas privadas de la libertad, ¿sí? Sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Estos serán los días 2 y 3 de febrero. Tenemos en voto de personas privadas de la libertad, tenemos 365 votantes en total en la provincia de Manabí. Tenemos de voto en casa, tenemos 90 personas que van a realizar su votación en casa con 12 rutas de los diferentes cantones. Y tendremos las elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y Referéndum 2023 el 5 de febrero del 2023. La posesión de las autoridades posterior a las elecciones será el día 14 de mayo del 2023. Y prosiguiendo con el día de las votaciones, como lo establece la ley, se declarará ley seca, esto, como lo establece el artículo 123 del Código de la Democracia, desde el 3 de febrero a las 12 del día y terminará el lunes 6 de febrero a las 12 del día. Los ciudadanos que incumplan con esta ley tendrán multa de hasta $200 y evidentemente privación de libertad, ¿no? Mientras que en la gobernación de Manabí se llevó a cabo un conversatorio sobre el análisis de las 8 preguntas planteadas para el referéndum 2023. Seguridad y reforzar las instituciones públicas, depurar la clase política y transparentar los movimientos políticos y establecer política pública real contra la minería ilegal son los 3 ejes que forman parte de las 8 preguntas planteadas en el referéndum 2023. Así lo dio a conocer Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República. Quiero empezar entonces por la primera pregunta, la pregunta de la extradición. Esta herramienta nos permite que los ecuatorianos podamos enviar a los criminales fuera, para que sean juzgados fuera y cumplan su pena fuera. Otra de las preguntas planteadas para la consulta popular de 2023 está el garantizar la autonomía de la Fiscalía en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios y reducir el número de asambleístas. Estamos hablando de que al país le cuestan al mes un asambleísta más de $15.000 mensuales. Tenemos 137 asambleístas. En el modelo actual, Manabí no se encuentra lo suficientemente representado en la Asamblea Nacional. La siguiente pregunta, que es la 4, para mí es una de las más importantes de la consulta, porque busca reducir el número de movimientos políticos. ¿Para qué tenemos
272 movimientos políticos en el Ecuador. Es inaceptable. Le han costado al país más de 122 millones de dólares. Eso es lo que le cuesta mantener una burocracia que realmente lo único que crea son movimientos y personas que viven de los recursos públicos. Queremos eliminar eso. En el eje de la institucionalidad se encuentra también el eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La semana anterior, la Corte Constitucional destituyó a todos los miembros de ese órgano. No ha hecho su trabajo. Le ha costado más de 9 años designar autoridades en ciertos casos. Le ha costado al país más de 142 millones de dólares. Los ecuatorianos estamos cansados de este organismo. Nos ha fallado. Entre las preguntas ambientales está el incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales. La consulta, según el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, cuesta aproximadamente 17 millones de dólares. Le estamos ahorrando al país más de 60 millones de dólares al haber unido con las seccionales. Pero eso ni siquiera toma en cuenta cuánto le vamos a ahorrar a los ecuatorianos con menos asambleístas, menos movimientos políticos y sobre todo, más seguridad. ¿Cuánto cuesta al país tener más seguridad y poder salir a la calle, donde sepamos que no va a venir un sicario y nos va a matar? Eso es inmedible. José Cusme, Televisión Manavita. Y en Jaramillo, este martes 31 de enero está previsto el cierre de campaña de las listas 133, que impulsa la candidatura a alcalde de Samuel Celi. Se ha previsto una caravana convocada a las 15:30 en la sede oficial de esta alianza política, ubicada en la calle Alajuela y Avenida Naval. Posteriormente se efectuará un concierto internacional en la vía frente al muelle artesanal, que tendrá como estrella principal desde Colombia a John Alex Castaño y entre los artistas nacionales, Canon, el protagonista, y la orquesta Rumba Ney. Nos vamos ahora hasta el Cantón Montecristi. Allí Cristóbal Simbaña, candidato a la alcaldía por la coalición Manavitamente, propone la construcción de un acueducto y un centro de capacitación para emprendedores. Primero lo que vamos a hacer es la construcción del acueducto desde el río Puerto Viejo acá a Montecristi, a 42 kilómetros, con una tubería de 500 milímetros, para poder definitivamente abastecer de agua cruda a nuestra planta potabilizadora Centinela. ¿Cuál es el problema que tiene Montecristi realmente? Porque nunca Montecristi tuvo un acueducto propio. Pues nosotros lo vamos a hacer en nuestra administración. Esa obra aproximadamente está sobre unos 24 millones de dólares y estamos ya en conversaciones con instituciones que nos van a financiar estos recursos para hacer incluso no reembolsables y que va a beneficiar a la comunidad montecristense. El emprendimiento para mí es el factor principal para la gente. Nosotros cuando lleguemos a la administración vamos a hacer un verdadero centro de capacitación del emprendedor, que consiste en hacer los convenios con el Ministerio de Trabajo y también con los convenios con la institución financiera. El electorado, el cliente, la persona que quiera participar de este concurso, pues tendrá que inscribirse en esta institución que va a ser anexa al municipio para capacitarse 4 meses. Una vez que tenga esa capacitación, pues nosotros vamos a hacer el convenio con la banca y vamos a conseguirles créditos de hasta $5,000 del 5% a 5 años plazo. Entonces, de esa manera vamos a ayudar al emprendedor a que pueda trabajar y surgir, porque de eso depende el éxito y el desarrollo de Montecristi. Patricia Ventimilla, analista del CONADIS en la provincia de Manabí, dio detalles de la articulación con el CNE para la ejecución del programa Voto en Casa. Nosotros como Consejo Nacional y dentro de nuestras funciones hacemos durante este proceso electoral la observancia a la totalidad del proyecto. Es decir, nosotros seremos parte de toda la realización del evento del Voto en Casa, pero como un proceso de observación. Hemos venido participando con el Consejo tanto en el simulacro que se ha hecho para la ejecución del mismo y contamos ya con la base de datos que nos ha enviado desde el Consejo Nacional Electoral. Tenemos las rutas que se van a seguir y constancia de que serán en este año, en estas elecciones, 6 cantones participantes. Son 98 personas que se registraron para el proceso de lo que se nos ha informado
El día que hicimos el avance, lógicamente que desde que la persona se inscribe hasta ahora va variando, algunas han fallecido, que entonces va disminuyendo un poquito el padrón, pero hicimos ya el recorrido del simulacro y pudimos establecer junto al Consejo Nacional Electoral algunas observaciones que hay que considerar para el proceso, como es el hecho de que, por ejemplo, tenemos personas que tienen discapacidad, pero también tienen una enfermedad catastrófica agregada. Entonces, algunos de ellos van a estar en su centro de diálisis y esto también nos obliga a nosotros a coordinar los horarios de atención con ellos. De tal manera que durante la realización de este proceso, como ustedes saben, el voto en casa es prácticamente movilizar toda una junta electoral con sus observadores, con sus miembros de junta, policía, para poder garantizar la seriedad de este proceso. Volvemos para revisar más noticias cuando son las 19 horas con 21 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a recorrer el mundo y les contamos que la Organización Mundial de la Salud decidió mantener el nivel máximo de alerta por la pandemia de COVID-19 en el inicio de este 2023. La Organización Mundial de la Salud mantuvo el nivel máximo de alerta para la pandemia de coronavirus. Exactamente 3 años después de haber declarado la enfermedad como urgencia de salud pública internacional, su director general siguió las recomendaciones de un comité de expertos que se reunió el viernes. La declaración original, el 30 de enero de 2020, se produjo en momentos en que no se había registrado aún ningún deceso, sobre apenas 100 casos fuera de China. El viernes, la OMS contabilizó más de 752 millones de enfermos y casi 7 millones de muertos, según cifras oficiales, que la propia organización reconoce que están muy debajo de la realidad. Las autoridades sanitarias de la ONU admiten que el mundo se encuentra en una situación mucho mejor ahora que hace un año, cuando la ola de Omicron estaba en su punto álgido. Pero advirtieron que no hay que subestimar a un virus que en las últimas 8 semanas ha matado a más de 170.000 personas. Por su parte, la Cruz Roja alertó en un informe publicado el lunes que el mundo sigue peligrosamente desprevenido para la próxima pandemia, que podría ser inminente. Emprendedores relacionados al servicio turístico de la parroquia San Mateo de Manta efectuaron un plantón para exigir al municipio agilidad en la otorgación de permisos para poder trabajar. Nos reunieron a todos porque teníamos una reunión con territorio, pero fue una burla más, nunca llegaron. Por eso nos tocó venir, reunirnos todos para ser escuchados, para ver si por medio de esta campaña nos pueden tomar un poquito de atención. En este momento nos hicieron subir, nos tuvieron media hora sentada en la parte de arriba, pero no nos dijeron nada, volvimos a bajar, las prensas se fueron. Comenzamos otra vez, nos pidieron los 5 y eso que estamos esperando una respuesta. Entonces el problema sería de que no se les quiere brindar el permiso de funcionamiento. Entiendo que son comerciantes que trabajan en la playa, ¿verdad? Así es. O sea, para nosotros la gente de San Mateo no hay permisos, pero últimamente estaban llegando personas de aquí Manta, personas desconocidas y ellos, personas ya tienen permiso. Entonces no es justo que la gente de San Mateo, la gente de allá, de su pueblo no puedan tener ni siquiera ningún permiso. Entonces, lo único que pedimos es un permiso para trabajar como toda persona. ¿Pero qué le han dicho cuando ustedes van a querer sacar los permisos? ¿Cuál es la traba allí? ¿Cuál es el problema? Nos dicen que solamente tenemos que esperar hasta ciertas personas han pasado oficio del 2019 y no hay nada, pero hay gente que vienen empadrinados y ya tienen permiso. ¿Ustedes están de pronto conformados con alguna asociación? Claro, la Arca de Noé. Por su parte, la dirigencia de la comuna Toalla Grande en el cantón Montecristi rechazó el accionar de la actual administración municipal con quienes se mantienen enfrentados por el tema del radar en el milenario cerro. Las personas de la comunidad nos encontramos muy indignados, ya que hoy día pues nos dimos una gran sorpresa, donde autoridades que nunca han aparecido por aquí, que no son gratas aquí en la comunidad, pues se han tomado la atribución de venir aquí a la comunidad como hacer una burla para nosotros, porque él muy bien sabe que no es grato aquí en la comunidad. Cuando nosotros no hemos estado para defenderlo, porque siempre cuando él tuvo que venir aquí a representarnos, nos
dejó aquí siempre esperándonos. Los acercamos, claro que sí, nos abandonó cuando tenía que estar al frente defendiendo lo que es nuestro territorio, que siempre hemos estado defendiendo, nuestro cerro milenario, como todos ustedes lo saben, que siempre han trabajado también para la defensa, y nosotros aquí pues hoy día nos encontramos justamente haciendo una actividad para recaudar fondos para ir hacia la Corte Constitucional a Quito, pues para seguir con la defensa de nuestro cerro milenario. Pues ellos se atrevieron aquí a venir a hacer esa burla a toda la gente de aquí, la comunidad. Le decimos una burla porque ellos pues hoy día se atrevieron también supuestamente pues a inaugurar que dizque una obra que han hecho por aquí abajo, cuando no han socializado tampoco con la gente de la comunidad. La Cámara de Comercio e Industrias Árabe Ecuatoriana firmó acuerdos para el financiamiento de obras con varios municipios de Manabí, esto mediante créditos no reembolsables. Aquí estamos en Portoviejo para un día especial, firmar un convenio. Son 14 convenios con 14 candidatos a alcaldía en Portoviejo. Lo que necesitamos para el Ecuador. La palabra del Ecuador. ¿Qué es el Ecuador? El Ecuador, el país el más rico del mundo. Lo único que falta cambiar en nuestra mentalidad. Nosotros tenemos el mejor café del mundo. En el Ecuador estamos tomando café colombiano. Tenemos el mejor cebolla en el mundo. Aquí en el Ecuador estamos comprando peruana. Si no es peruana, no compramos. Necesitamos activar la agricultura. El agricultor, el hombre, el más importante para el país. Lo que menos gana, porque el intermediario está ganando todo. Nadie capacitar al agricultor. Nadie está ayudando al agricultor. Necesitamos la tecnología. Entonces, desde hoy estamos ofreciendo con el candidatos, si Dios quiere, llegan al poder, para ayudar al agricultor, capacitar al agricultor. Estamos de regreso, vamos a dar paso a nuestra primera entrevista de la noche. Quien nos acompaña vía Zoom es el ingeniero Óscar Ayerbe. Él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También estaremos eligiendo, recuerden, este próximo 5 de febrero a los candidatos del Consejo, 7 en total, 3 hombres, 3 mujeres y también 1 por los pueblos y nacionalidades. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches, ingeniero. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Para mí, en este momento, que ya estamos a apenas 6 días de la elección, determina un hecho muy importante para el país y por lo tanto este Consejo de Participación Ciudadana, que tiene tantos conflictos y problemas en una verdadera crisis y caos, tenemos entonces un gran reto democrático para elegir al nuevo Consejo de Participación Social y Control Social. Ingeniero, ¿cuál es el perfil suyo? Y es importante conocerlo porque, bueno, pues hay muchas personas que no saben quién es Óscar Ayerbe, cuál es su, digamos, su desempeño dentro de las esferas del país. Quisiéramos conocer un poco más. Bueno, Óscar Ayerbe en los últimos 25 años ha luchado por causas justas y en temas de defensa de derechos humanos. Hay que recordar que, por ejemplo, soy el presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Finanbanco, que desde 1998 a la fecha todavía tenemos incidencias que afectaron a 750.000 acreedores depositantes en cuentas de ahorro y de débito, y que había 1.400 millones que querían robarse de sus dueños, los depositantes. Soy actualmente el presidente de la Asociación Víctimas 30S. En marzo de 2018 la conformamos como una respuesta a las declaraciones que hacía internacionalmente en CNN el ex contralor y ahora prófugo Carlos Polit, que afirmaba que había un informe secreto de la Contraloría General del Estado y que todo fue una gran farsa montada para condenar inocentes. Y desde entonces asumimos la responsabilidad
de 205 casos, hemos ganado sin perder uno solo, 188 casos que han sido declarados libres e inocentes. Y he participado en multiplicidad de acciones sociales y de interés nacional, la Mesa de Verdad y Justicia, Mesa de Unidos por la Justicia, Perseguidos Políticos, la Asociación de Héroes del CENEPA, etcétera, etcétera, y por ende también he participado en multiplicidad de veedurías, sillas vacías, observatorios que permitan entender cómo mismo funciona esta institución. Ingeniero, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene de este próximo referéndum que se realizará el domingo 5 de febrero, considerando que podría ser la última vez que el pueblo ecuatoriano elige a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si es que llega a ganar la pregunta no en este referéndum, en cuanto y en tanto, pues sería posteriormente la Asamblea Nacional quien designaría a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo vislumbra usted esta probabilidad? Me parece que es un absoluto absurdo propuesto por el presidente Lasso, en virtud de que lo que nos están diciendo a los ciudadanos, a los votantes, que nos quitemos nosotros el derecho del voto, el derecho sagrado democrático de elegir y ser elegidos, y que en vez de que sea el ciudadano el que elija a estos 7 miembros del Consejo de Participación, lo haga la Asamblea Nacional, ente eminentemente político, que fueron nominados por partidos y movimientos políticos, elegidos en esa condición política, y por lo tanto ellos, al hacer mayoría, tendrán entonces que llegar a acuerdos políticos, y lo que va a suceder es que se reparten esas 7 consejerías, uno cada movimiento y partido, y punto y final, y por lo tanto esa institución jamás podrá dejar de tener los poderosos intereses políticos y económicos que le ha dado la enorme crisis que tiene en este momento el país. ¿Pero usted cree que sería factible el hecho de que, siendo que ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha tenido la posibilidad de hacer un papel decoroso, un papel coherente, apegado a lo que la colectividad esperaba de este Consejo, lo cual no ha sucedido? A luces hemos tenido escándalos impresentables, de hecho han sido hasta destituidos, ahora mismo estamos prácticamente acéfalos, con un encargo básicamente. Entonces, de allí tal vez el tema de que la ciudadanía poco le interesa si se eligen de manera democrática a través del voto popular si llega a ganar el no, o de manera directa tal vez si llega a ganar el sí a través de la Asamblea Nacional. Yo creo que el país está en el escenario de una posibilidad, de una esperanza que nos permita solucionar el problema integralmente. Esa institución pertenece a los ciudadanos y por lo tanto, siendo la 5ª función, no es que la pueden desaparecer así nomás. Hay 5 funciones, no es que a alguien se le ocurre y dice, no más Asamblea Nacional porque tenemos pésimos asambleístas, desaparezca la Asamblea Nacional. No más Presidencia de la República porque tenemos un mal presidente, desaparezca la Asamblea Nacional. No más Cortes de Justicia ni fiscales porque existen algunos que es un buen número, algunos que son corruptos, y por lo tanto desaparezca la función judicial. No más Consejo Nacional Electoral porque a veces ponen y quitan votos, ya se sabe eso, y hasta ahora corremos ese riesgo. De acuerdo, ingeniero. Sí, pero no se está hablando de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, sino de no ser electos sus miembros de manera directa por el pueblo. Quiero centrarme un poco, estimado ingeniero, respecto de cuáles son sus propuestas para transparentar, para darle esa radical moral, baño de moralidad tal vez, que significa o que requiera este 5º poder del Estado, como dije hace un instante, considerando que ahora prácticamente no está en su mejor momento. ¿Cuál sería esa estrategia que usted podría poner de manifiesto en ese sentido? La primera y gran decisión es el ser una institución independiente, que sus miembros no obedezcan ni pertenezcan ni sean auspiciados por ningún partido o movimiento político, que tengan la absoluta convicción que representamos a los ciudadanos.
ellos son los mandantes. Óscar Ayerbe solo rendirá cuentas a los mandantes, que son los 13,5 millones de ciudadanos en el país, y por lo tanto, claridad absoluta en que hay que recuperar, darle un giro de 180 grados para que esta institución recobre respetabilidad, para que sea la instancia que cumpla las funciones vitales que tiene en el mismo escenario de la Constitución y la ley. ¿Qué es lo que es más importante? Que los ciudadanos seamos actores, no espectadores, que esta función cumpla el deber de precautelar, defender la violación de derechos, que permanentemente lo hace el Estado en diferentes instituciones vinculadas con la seguridad, el empleo, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Es imposible pensar que un enfermo llama al Seguro Social y le dan una cita después de 10 meses. Eso es violar derechos. Esta institución tiene que investigar la corrupción institucional para que nunca más tengamos ejemplos como el de Carlos Follet, que él se roba cientos de millones, que corrompe a la institución y que se hacen glosas y luego desaparecen las mismas, quedando en la impunidad. Y esa farsa de la rendición de cuentas, que entre amigos se unen unos y otros para entonces no responder al verdadero interés nacional, porque jamás esos informes son auditados. Y por lo tanto, la transparencia tiene que ser el eje de la institución. Sí, ingeniero, usted hace un momento decía casi al inicio de esta entrevista que ha estado como parte de algunos observatorios y vedurías. ¿Usted cree que estas, a nivel nacional, haciendo tal vez un análisis breve, han sido eficientes, han sido eficaces para el objetivo por el cual fueron creadas? No, desde luego que no lo han sido eficientes de ninguna forma, en virtud de que han estado sometidas a diferentes poderes. Recuerde que en el escenario de Rafael Correa, del 2009 al 2017, él nombraba a los 7 miembros de esa institución, él les elegía como presidentes, él determinaba quiénes iban a cumplir funciones de elección en los distintos organismos de control del Estado. Entonces él nombraba a Carlos Follet, a Gustavo Chalca, a Galo Chiriboga, etcétera, y se sabía de antemano que iban a ser nombrados y ratificados, controlaba a todos los poderes del Estado. Esta institución no puede tener ninguna posibilidad de que sus miembros estén vinculados o sean auspiciados por un partido político. Dice lo que tenemos aquí. Vestidos todos de azul, alcaldes, prefectos, concejales, en todo el país, y también los miembros de esta lista auspiciada por Rafael Correa y el correísmo, la Revolución Ciudadana. Eso es absolutamente ilegal y por lo tanto tenemos nosotros que responder como ciudadanos ante estos escenarios que puede perfectamente significar que el correísmo se tome esta función del Estado, la quinta función del Estado, con absoluta determinación de identidad y orden política. Por eso es que Óscar Ayerbe propició para que algunos candidatos que no tengan ningún vínculo o auspicio político, que sean gente que tenga la convicción de su independencia, que tengan la convicción de que los ciudadanos son los mandantes y son a ellos los que hay que rendir cuentas, hemos propiciado esta lista, la lista de los 7, la lista de la gente que permita en sus distintos casilleros poder ser reelecto. Óscar Ayerbe está en el casillero 7 de los hombres en la papeleta que será presentada para elegir 3, igual que mujeres 3 y nacionalidades 1. Así es. Gracias, ingeniero, por haber participado en la entrevista de esta noche. Ha sido el ingeniero Óscar Ayerbe, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, casilla número 7. Recordemos, vamos a escoger también no solamente a los gobernantes seccionales este próximo domingo 5, sino también el referéndum que ustedes ya saben y, por supuesto, los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
3 hombres, se van a elegir 3 mujeres y 1 en representación de pueblos y nacionalidades indígenas. Ahora nos vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos. 19:47, regresamos para revisar más información, esta vez en el espacio de entrevistas. Analizamos el tema aeroportuario de Manta, tomando en cuenta que hace 4 días se anunció por parte de Copa Airlines y el Gobierno Nacional que esta aerolínea ya tiene su tercer destino en Ecuador. Vuelos entre Ciudad de Panamá y Manta a partir del próximo 27 de junio. ¿Qué representa aquello y cuál debe ser el siguiente paso a dar por parte del Gobierno Nacional? Se lo consultamos enseguida a nuestro invitado, el licenciado Vladimir Zambrano. Él es el coordinador y vocero del colectivo Ciudadanos Comprometidos. Vladimir, qué gusto, qué placer. ¿Qué evaluación en términos generales podemos efectuar de este anuncio y qué representa como ciudad el que nos conectemos otra vez con vuelos internacionales en el aeropuerto? Bienvenido, buenas noches. Carlos Luis, buenas noches a los televidentes. Es un acierto y un gran paso el que ha dado, en este caso, la Dirección General de Aviación Civil con respecto a la consecución de esta nueva ruta aérea a Panamá. Tenemos muchos connacionales y locales que sin duda pues, se van a beneficiar con esta oportunidad. El anuncio es una frecuencia de 3 vuelos a la semana. Empezaremos en junio y es un gran paso que da nuestra sociedad, nuestro aeropuerto. Lo mismo es con el anuncio de la ruta Quito-Manta-Galápagos, la misma que también nos permitirá desde nuestro aeropuerto de la ciudad generar esta conexión hacia la región insular, que es un tráfico muy alto de personas y consecuentemente el aeropuerto pues, va a brindar estas facilidades para el desarrollo aeroportuario de la región y del país. 6 años después tuvimos que esperar para que la nueva infraestructura sea entregada, afectada por el terremoto de abril 2016. Y viene de la mano con este tipo de anuncios, ¿no? Son buenas noticias. La terminal que en el gobierno anterior había llegado al 85% de conclusión, realmente estaba operativa, se hizo una inauguración. Ahora en el gobierno se complementó el 15% faltante y se generó una nueva inauguración y tenemos ya como ciudad una terminal aeroportuaria moderna, buena, con facilidades que efectivamente está trayendo a los operadores, como el caso de Copa, como el caso de la capacidad de poder hacer la conectividad hacia Galápagos. Entonces la misma significa que vamos creciendo y eso es bueno para la sociedad. Pero ahora viene otro reto importante, cómo volvernos competitivos en un mercado tan cerrado y que muchos entendidos en la materia dirían el regionalismo nos tiene impedidos de seguir creciendo, y hago referencia a lo competitivo que podemos ser dentro del país en el tema aeroportuario. Sí, el vuelo con Panamá nos supone son aviones con 126 pasajeros, 3 vuelos a la semana, estamos hablando cerca de que son 400 pasajeros que vamos a tener en 50 semanas, son al año vamos a tener alrededor de 20.000 pasajeros al año. Los estudios de Copa es que efectivamente pues, este tráfico se viene dando desde las ciudades como Quito y Guayaquil. Luego empieza a haber pues, una movilidad de personas que se empiecen a generarse desde este punto, pero no obstante las mismas plazas se van a ir generando con nuevas oportunidades de viaje, nuevos viajeros, y los estudios que tienen Copa, que son aerolíneas muy serias, pues son muy prometedoras. Sin embargo, a pesar de que estos anuncios son buenos, en realidad nosotros tendríamos que preocuparnos de los otros anuncios que también ha hecho la municipalidad y el gobierno y que no se han cumplido, Carlos Luis. Antes de profundizar en eso, estimado Vladimir, ¿hay interés de otras aerolíneas en volar a Manta y viceversa del punto de partida? Hago referencia, por ejemplo, hay muchos ecuatorianos radicados en Estados Unidos y quisieran que se dé este vuelo. Colombianos que buscan salir de su zona, hacer turismo porque la seguridad ya no les permite conocer su país. Por ejemplo, Cali, Manta, ¿hay interés? ¿Has conocido el tema? No hay, de momento no tenemos. Lo que tenemos es una aspiración como sociedad. El gobierno, cuando inauguró el 5 de diciembre la terminal aeroportuaria, habló de esta posibilidad, pero no es sino solamente un anuncio. Ahora, es interesante la pregunta, Carlos Luis, porque nosotros nos estamos enfrentando a un gobierno, a una municipalidad que anuncia cosas que a ratos son aciertos, pero que también anuncia cosas que no son aciertos. Como por ejemplo el proceso de delegación. No se han logrado hacer. ¿El proceso de delegación encaja en esa parte final? El anuncio del vuelo de Panamá
se lo puso como un sueño hecho realidad. Es decir, da la impresión, es bueno, y da la impresión que se lo vende como un todo, cuando es una parte del mismo. El verdadero negocio de nuestra ciudad con las instalaciones del aeropuerto es la delegación a un operador internacional. Delegación que en este gobierno, el 5 de julio del 2021, ya falta poco para que se cumplan, faltan 6 meses para cumplir 2 años, se declaró desierto el proceso, con un inversionista extranjero. La necesidad de la captación de nuestros países de la inversión extranjera para generar desarrollo local fue truncado aquí en la ciudad. Y se dijo que se declaraba desierto el proceso y lo anunció la Comisión Técnica del Aeropuerto en la persona del abogado Jimmy Villavicencio y la Dirección General de Aviación Civil estuvieron de acuerdo en que se declarara desierto el proceso porque se lo iba a subsanar. Entonces, a partir de ahí... ¿Qué ha pasado en ese año y medio? Con una narrativa, Carlos Luis, de celebrar anuncios. Hemos venido celebrando anuncios. Cuando vino lo de Copa ahora, digo, un anuncio, claro, va a ser después de 6 meses, pero se lo busca celebrar y se generan eventos. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí traje unos apuntes. El 21 de julio del 2021, después de 16 días después de la declaratoria de desierto del proceso de delegación del aeropuerto de Manta, del aeropuerto de Manabí, el ministro Cabrera de la época, el ministro de Transporte y Obras Públicas, dijo: la delegación del aeropuerto de Manta va con decisión. En una reunión de trabajo conjunto a la Embajada de Corea y Cancillería tratamos este tema de importancia para la productividad del país. Es decir, aún de cierto existía el interés de la empresa coreana, de la estatal coreana. Y todavía la hay, con los últimos anuncios del... ¿Qué ha pasado en este año y medio, Vladimir? Luego se celebró otro anuncio. Celebramos que tenemos veedores. Y el 12 de agosto del 2021 se nombraron 3 veedores de la Unión Nacional de Periodistas, por un segmento, del Comité Cívico Interinstitucional, otro representante, y de la Junta Cívica de Manta, otro representante. Y se dijo que eran veedores para el proceso de delegación. ¿Qué sucedía mientras se nombraban los veedores? 12 de agosto, el gobierno nacional, este gobierno, no el anterior, sino este gobierno, preparó una nueva ley que se llama la Ley de Desarrollo Económico, la nueva ley, y en el mismo traía un articulado que se derogaba al artículo 100 del COPSI, que era la excepcionalidad, el que permitía el decreto de excepcionalidad para generar la delegación directa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se iba a subsanar con la declaratoria de desierto los términos en forma que tenían el proceso contractual si se estaba derogando la base legal? Eso es un antes, eso hay un antes y un después, ¿no? Entonces, hubo un diálogo, una narrativa de parte del gobierno, una narrativa que lo podríamos denominar perversa, porque te anunciaba se va a dar a través del ministro. Tú tienes declaraciones del ministro, tienes declaraciones del más alto nivel, tienes declaraciones, el presidente le preguntaron: ¿qué pasó, presidente Lasso, con el tema del aeropuerto? Pregúntele al ministro, y el ministro dice: se va a dar, y nos reunimos con los coreanos, pero mientras dice se va a dar, le quitaron el piso a la capacidad legal del mismo. Ante ese escenario, entonces, ¿cuál es el panorama, Vladimir? Es decir, es imposible que llegue el presidente Lasso y mediante decreto ejecutivo se cumpla el segundo acto administrativo. Aquí está el anuncio, el decreto ejecutivo. El 25 de enero, que el abogado Villavicencio en una radio de la localidad lo presentó como argumento claro, y dijo él que el 25 de enero tuvimos un documento de este año, del 2022, donde el presidente Lasso se comprometía a la transferencia de la competencia para que Manta pueda iniciar el proceso de delegación. Y sucede que este documento no tiene valor legal. Obviamente la palabra del presidente es importante, la institucionalidad de la palabra del presidente. Pero no es un decreto. Pero no es un decreto. Y no, aquí genera unos artículos, el artículo 1 y 2 de la Ley de la Aviación Civil, donde señala que pueden asignarse a los municipios para que puedan construir o hacer funcionar aeropuertos en diferentes lugares del país. Pero el mismo articulado 1 y 2 de la Ley de Aviación Civil ya no está abrogado con respecto a la Constitución del 2008, que no permite la transferencia de la competencia de sectores estratégicos como puertos y aeropuertos a municipalidades. Las municipalidades asumen competencias en la ley de descentralización, pero no lo pueden hacer. La COTAD, que fue articulado para el mismo, no permite en su señalamiento del recibir las competencias de parte del gobierno central, no permite los sectores estratégicos. La Constitución del 2008
fue hecha precisamente para que se manejara desde el gobierno central, porque la gran pregunta es, ¿por qué Quito y Guayaquil sí tienen delegados el aeropuerto a su municipalidad y la misma a operadores internacionales? Aquí hay dos escenarios ante esta situación, Vladimir, y que vale la pena puntualizar. El municipio de Manta siempre dijo tener voluntad de asumir esta delegación y ellos liderar el proceso ante la empresa interesada. Pero hay un limitante, que es el tema económico para resarcir los temas legales de los terrenos de nuestro ubicado municipio, por un lado. Y por otro, ante este escenario, ¿qué significa? ¿Que el gobierno nacional debe liderar el proceso de manera directa y delegar a la empresa interesada? Lo primero es que tenemos que sincerarnos como ciudad. A mí me extrañó muchísimo, hace 2 semanas atrás, escuchar al abogado Jimmy Villavicencio, presidente del Comité Técnico Municipal para el Aeropuerto de Manta, diciendo que ya la ciudad tenía el manejo de la competencia, como en un matrimonio con la Dirección de Aviación Civil. Eso es falso de falsedad absoluta. Y me permito decirlo ante los medios públicos porque necesitamos una claridad de las cosas. No es verdad. El gobierno dijo, y vino el general Birket y se hizo otro anuncio, otra celebración, y trajo una resolución donde decía que transfería la competencia, pero no era el decreto ejecutivo del mismo, sino como una promesa por escrito de que la aviación civil estaba dispuesto a decir yo ya no voy a manejar el aeropuerto porque es de usted municipio. Pero luego vino otra carta que decía, y está reseñado en la prensa, el 29 de marzo, pretenden entregar el aeropuerto pero sin recursos. Es decir, dijeron que no iban a entregarlos con recursos. Y la carta del GAT de Manta, ¿cuál fue? La carta del GAT de Manta respuesta es, no podemos recibir la transferencia de la competencia sin recursos. Es decir, el gobierno le dijo, yo te ofrezco y busca quien te dé. Entonces, frente a eso, la municipalidad no ha tenido un discurso claro para asumir cuál es el rol. Afortunadamente, el ministro Darío Herrera convocó a una comisión para la delegación interinstitucional, donde Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Dirección General de Aviación Civil, Municipalidad de Manta a través del comité y otros organismos más iban a sustanciar el proceso de delegación a través de lo que es lo correcto, de quien maneja y quien tiene la competencia, que es la DAT. Entonces, el camino está como lo ha señalado el ministro Herrera. Pero parece ser que de la municipalidad hay voces disidentes y nos encontramos con un nuevo anuncio reciente, viernes 27 de enero, que dice, la alcaldesa dijo que está pendiente la firma del decreto para continuar con el proceso de delegación al municipio de Manta y acto seguido le entregó un proyecto de borrador al presidente Lazo. ¿Cuál es ese proyecto de borrador que ha presentado la alcaldesa encargada María Beatriz Santos? ¿Nos puede mostrar a la ciudadanía otro anuncio más? Entonces, estamos sufriendo una suerte de confusión de anuncio sobre anuncio y no se avanza. El abogado Villavicencio, en sus declaraciones públicas, ha dicho que la oferta que hace la estatal coreana a través de la CAP no es buena, que es una oferta pobre, cuando él mismo, en abril del 2021, cuando se hizo el decreto para hacer la delegación en la municipalidad de Manta, hizo un reporte y dijo que eran bondadosas la oferta que daba la estatal coreana y que era oportunidad de desarrollo para mantenses, trabajo y líneas de crédito. Vladimir, ¿qué se espera desde la ciudadanía y qué hay que hacer para que esto se acelere? De nuestros gobernantes, seriedad de parte del gobierno, reconocer que no tenemos como ciudad la competencia del aeropuerto de Manta porque la Constitución no lo permite. Lo que hay que liderar es el proceso de delegación, lo que tiene que es el municipio empujar, pero vemos un municipio ambiguo que dice que la oferta del único oferente que ha habido en 50 años no es buena. Cuando nuestros países, ¿cómo podemos vencer la pobreza y el desempleo? La pobreza y el desempleo son con fuentes de trabajo, con oportunidades, y las oportunidades tienen que ver con la inversión. Nuestros vecinos países de Perú y Colombia captan inversión extranjera, y nosotros aquí en este punto de la región que tenemos la oportunidad de captar inversión extranjera por las bondades que tienen nuestras facilidades, no lo estamos logrando. Y en Ecuador ya hay claros ejemplos de que las alianzas públicos-privadas dan resultados. Necesitamos de la prensa que investigue y que genere estos reportes. Necesitamos del colegio de abogados que pueda decir por qué razón un presidente del comité técnico dice algo que no es verdad a la ciudadanía y lo dice abiertamente. ¿Dónde está la réplica? Entonces necesitamos como ciudadanía generar estos espacios, estos diálogos y decirle al gobierno y decirle a la municipalidad que tienen que ser serios con la ciudadanía, que no nos pueden celebrar los anuncios y nos vienen celebrando los anuncios. Hasta ahora la declaratoria de desierto a la CAP ni siquiera se la han entregado a la embajada coreana. No ha sido notificado. No ha sido notificado.
pasado. Eso es grave también. Es un tema en el aire y nos preocupa como sociedad no poder avanzar. Mientras tanto, crece la pobreza, crece la delincuencia y estamos mirando el éxodo de nuevos ecuatorianos al exterior por la necesidad de empleo. Vladimir, gracias por los criterios. En una próxima oportunidad ampliaremos la temática. Era el licenciado Vladimir Zambrano, coordinador y vocero del colectivo Ciudadanos Comprometidos. La situación del aeropuerto de Manta y lo que está pendiente, la delegación, para que haya un verdadero desarrollo de este dínamo que significa para la región, no solo para la provincia, sino para el país. Así cerramos esta emisión de noticias, pero continúe con nosotros. Recuerde que a las 22 horas se actualizan estas y otras informaciones en nuestra emisión al cierre. Lo que viene es Conciencia Pública. Eric Molina enseguida aquí en la señal de Televisión Manavita. Hasta mañana, que descansen y buenas noches. Televisión Manavita.